Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que sea que usted nos esté mirando. Soy Claudio Venegas, periodista de Sala de Prensa y encargado también del área de deportes llamada El Penquistao. Y actualidad del Penquistao trata de los clubes del Biobío. ¿Por qué estamos hablando de la U, de la U de Chile? Porque tiene mucha relación con un club de Biobío, que es Huachipato. Vamos directamente a este tema. Luego vamos a dar ahí nuestras menciones y agradecimientos e invitaciones a que se sumen a nuestro canal. Pero primero que todo, hablemos sobre este tema, el caso Sartor. Hay un caso financiero que salpica directamente al fútbol nacional y en específico a la Universidad de Chile y a Huachipato. Dos equipos íntimamente relacionados, demasiado íntimamente relacionados, que, que han visto en las últimas horas un nuevo avance en este caso, donde, y aquí tenemos los medios regionales y locales donde hablan, Cooperativa, por ejemplo, Cooperativa Deportes, que ha sido de los que más ha dado este tema, ADN también con los tenores, a quienes ahí agradecemos toda la información que se obtiene, tenemos ahí unas entrevistas también ahí para revisar, pero vamos a partir con lo que dice Cooperativa. Ex socio de Sartor afirmó a la fiscalía que Victoriano Cerda financió la compra de Azul Azul. ¿Quién es Victoriano Cerda? Bueno, expresidente de Huachipato. Aquí empiezan los vínculos, medio extraños. Pero bueno, yo no soy el que les va a decir que son extraños, en verdad ese tiene que ser usted mismo y determinarlo. Yo le dejo los antecedentes nomás, pero el expresidente de Huachipato habría aportado más de 8.000 millones de pesos para la adquisición del club. Según Alfredo Hars, ex socio de Sartor, que está ahí declarando en fiscalía seguramente para no tener ahí un trato tan desfavorable en el Hotel Las Rejas. Tenemos aquí la información que un nuevo antecedente sacude la interna de Universidad de Chile en el marco de la investigación por el denominado caso Sartor, luego de conocerse la declaración ante la fiscalía de Alfredo Hars, ex socio del mencionado grupo financiero que compró Azul Azul en 2021. De acuerdo con el testimonio de Hars ante el Ministerio Público, la adquisición del paquete accionario que pertenecía a Carlos Heller fue impulsada originalmente por Pedro Pablo Larraín, esto según información de la tercera. El tema es que Pedro Pablo Larraín, que impulsó toda esta compra, no quiso figurar públicamente en esta operación debido a su conocida identificación con Universidad Católica. Claro, ¿cómo va a estar comprando el equipo de la contra, más encima universitario? Muy extraño todo. Entonces, eh, por este intermedio se habría realizado esta transacción. En ese contexto, el ex ejecutivo explicó que recién este año supo cómo se completó el pago de la transacción realizada en 2021. Recién en 2024, en el contexto de la venta de las cuotas de FIP Tactical Sport a Inversiones Antumalal, me enteré que Pedro Pablo Larraín había obtenido el saldo del valor de las acciones de Giles respecto a 2021 de 8.000 millones de pesos o más inclusive, a través de Marinvest S.p.A., sociedad que estaría relacionada de algún modo a Victoriano Cerda, sostuvo Hars en su declaración. Pese a revelar el origen del dinero, el imputado colaborador precisó que desconoce la figura legal exacta que se utilizó para el traspaso de dicho fondo, admitiendo no saber si se trató de un préstamo, un contrato de asociación o algún otro mecanismo financiero como pasar por debajo de alguna mesa o alguna alfombra. El testimonio de Hars también sitúa a Victoriano Cerda, al expresidente de Huachipato, en los movimientos más recientes del control del club estudiantil, específicamente en la venta de esta Tactical Sport que le mencionamos antes a Inversiones Antumalal en diciembre de 2024. La firma de este contrato ocurrió el 13 de diciembre de 2024, días antes de que la Comisión para el Mercado Financiero revocara la existencia de Sartor, este grupo ahí financiero que en teoría ya no existe porque se le revocó esta existencia desde el ente encargado de los mercados. Recuerdo que fue un día viernes en la tarde, dice Hars. Cerca de las 15 o 16 horas llegaron Michael Clark, Victoriano Cerda, Marcelo Peche y 2 o 3 personas más que trabajaban con ellos a la oficina de Sartor. Pedro Pablo Larraín me llamó a la sala de reuniones para que, comillas, firmara un contrato. Cierro comillas. Hasta ese momento no tenía información sobre esta operación, así que fue en el acto mismo de la firma que me enteré de qué se trataba. Fue la primera vez que vi el documento, a excepción de mi firma, declaró. Según relató, en dicha instancia participaron el actual presidente de Azul Azul, Michael Clark, además de Marcelo Pese y el propio Victoriano Cerda, el expresidente de Huachipato. Hars afirmó que se limitó a firmar el contrato final sin haber intervenido en las negociaciones previas ni haber conocido el documento con anticipación. O sea, le dijeron, tome firme aquí y no diga nada más, y él declara eso. Junto con ello reveló un mensaje que le habría enviado Victoriano Cerda a Pedro Pablo Larraín, en el que le pedía no firmar la prenda de las acciones de Azul Azul con el banco BCI, advirtiéndole que las iba a perder todas con él. Y aquí esto
revelando un vínculo bastante estrecho y un poco irregular. Todos estos antecedentes forman parte de la carpeta de investigación que lleva adelante el Ministerio Público y corresponden exclusivamente a la declaración de Hartz en su condición de colaborador con la justicia. Ahí agradecemos esta nota ahí de cooperativa, la dejamos para que la gente la pueda revisar después. Esto generó inmediatas reacciones transversales, tanto de las personas que estaban involucradas como de los hinchas, simpatizantes del club, que ven cómo la Universidad de Chile y por ende también Huachipato se están viendo afectados por este turbio encuentro de personajes. Partiendo precisamente por los hinchas, vamos aquí a hablar de lo que comenta la Asamblea de Hinchas Azules en sus redes sociales, Asamblea de Hinchas Azules, Asamblea Azules en Instagram, que efectivamente explica de la misma manera lo que hemos dicho. Victoriano Cerda, ex dueño y presidente de Huachipato, entregó 8.000 millones de pesos para completar la compra de las acciones de Carlos Heller en 2021, acciones de Azul Azul. Este testimonio, el de Alfredo Hartz, refuerza la sospecha de que la compra de Heller fue financiada por controladores de otro equipo, vulnerando las leyes y manipulando al club como un activo de triangulación. De esta triangulación, lamentablemente, también forma parte Huachipato. La matonería como método. En el mismo testimonio, Hartz declara que Michael Clark le hizo firmar las reestructuraciones de un contrato colocado encima del capó de un auto y que recibió avisos de última hora por parte de Cerda a través de Telegram o Signal para evitar embargos del banco BCI. Esta informalidad y matonería con la que se administra la sociedad anónima es la demostración de las estrategias que utilizan estos personajes, quienes la manejan bajo secretismo y fraude económico, argumenta la Asamblea de Hinchas. El cerebro de esta idea, como aquí perfectamente esta infografía lo muestra, es Pedro Pablo Larraín, que no podía comprar Azul Azul porque es hincha de la Católica. Es más hincha de la Católica que vivir en San Carlos hacia arriba. A los ejecutivos de Sartor no les importa la U, solo la vieron como una caja chica y una oportunidad de especulación financiera, argumentan los hinchas. Y por todos los antecedentes parece ser así. Parece ser de que quienes están manejando el equipo de la Universidad de Chile, al parecer, no lo dije yo, esto es lo que muestran las evidencias, al parecer ocuparon al equipo como un activo económico más que como un equipo de fútbol social que mueve a las personas y que promueve el deporte correctamente. Ahí dejamos ahí las redes sociales de la Asamblea de Hinchas Azules. La participación de Cerda, de Victoriano Cerda en la conformación de Azul Azul, digamos, era de extremo secreto. O sea, no, si se hubiera sabido públicamente, quizás todas estas operaciones se hubieran caído y quizás hubiese habido reacciones legales antes de lo que está haciendo actualmente. Pero también, como le decíamos, había que dar la oportunidad de hablar a quienes están siendo involucrados. Y Michael Clark hoy día, 23 de julio, a eso, hace no tanto rato, cerca de una hora por ahí, se defiende y toma distancia de los controladores de Sartor, según una nota ahí del colega Francisco Solís de Bio Bio Deportes. No he estado en sus casas. Bueno, no, según yo no era necesario estar en una casa, pero bueno, a pocos días que el Ministerio Público formaliza 11 personas ligadas al grupo financiero Sartor, entre ellas su controlador Pedro Pablo Larraín y el exdirector Michael Clark, se conocieron partes de lo que declaró Michael Clark al Ministerio Público. Según este testimonio publicado por La Tercera, el ex dirigente negó haber actuado negó haber participado en maniobras fraudulentas y aseguró que nunca actuó con la intención de perjudicar a terceros. Esta declaración se conoce justo después de que el director de Azul Azul, Juan Pablo Pavés, asegurara que la concesionaria pagaba sobreprecios cuando compraba jugadores a Huachipato. El caso principal de ese es la compra de Ignacio Tapia. De Ignacio Tapia que, si aquí me permiten buscar el dato, fue vendido a creo que $1 millón más o menos entre estos equipos. Efectivamente, $1 millón. El jugador, digamos, digamos que tenía lo suyo, sí, pero $1 millón es un traspaso ya casi externo. O sea, hay jugadores que se van al extranjero por $1 millón y esto fue un movimiento interno entre Huachipato y la Universidad de Chile por este valor. El defensor ahí jugaba, nacido aquí, de la zona más encima de aquí de Concepción, Ignacio Tapia, que juega actualmente está jugando en el Atlético Grau de la primera división del fútbol del Perú. Se fue por 840.000 euros, efectivamente, ahí, un poquito, por ahí $1 millón, desde Huachipato hasta la Universidad de Chile. Díganme ustedes,
querida audiencia, a las personas que nos estén viendo también ahí en diferido cuando este video se publique. Siempre se quejan de que en Chile se mueven fichajes por poca plata. Los fichajes se mueven gratis, la gran mayoría, préstamos, sesiones y cosas de ese estilo. Jugadores que rescinden su contrato para moverse a otro equipo. Y en el caso de Tapia se pagó por él, un futbolista que ya tenía, debe haber tenido, a ver, déjame confirmar, pero debe haber tenido ya 23, 24 años, se pagó este $1.000.000. Eso es lo que se acusa de sobreprecio. Y ese podría ser, este caso es como el más evidente, el que yo recuerdo en este momento, pero han habido varios más donde llegan jugadores a Huachipato o se van jugadores de Huachipato a la U por precios o más que, o no necesariamente por precio. Bueno, el caso de Tapia es por el precio, se cuestiona ese precio. Pero también han habido casos donde uno se preocupa y dice, ¿cómo este jugador puede llegar a la U si ni siquiera en Huachipato rindió? Entonces, claro, lo que dice Juan Pablo Pavés y lo que comentó ahí creo que con ADN, es que decía de que la concesionaria pagaba sobreprecio a los jugadores de Huachipato. Michael Clark sale a decir que esto jamás ha sido así, jamás ha actuado con el propósito de defraudar a nadie. Y nunca me he quedado con dinero ni he recibido fondos que no correspondían a un trabajo real y efectivamente realizado, declaró ante el fiscal Juan Pablo Araya. Durante su testimonio, Clark explicó que inicialmente ingresó a Sartor como inversionista y posteriormente asumió funciones como asesor y director de la Administradora General de Fondos en 2020. Asimismo, afirmó que a finales de 2021 dejó de participar en los comités de crédito al advertir que algunas decisiones comenzaron a aprobarse por correo electrónico. O sea, en el fondo lo que él está diciendo es, todos son corruptos, menos yo. El exdirector también aseguró que también su relación con los principales ejecutivos fue exclusivamente profesional. No tuvo vínculos con ellos personales y que en solo 8 años visitó una vez la casa de Pedro Pablo Larraín, el hincha de la Católica que le estábamos diciendo antes, que no quería figurar. Además, atribuyó el origen de los problemas financieros a la empresa de factoring y capital. Ahí esto ya se entremezcla con el financiamiento, con financiamientos irregulares, con política por ahí más allá. Pero en este momento estamos hablando de lo que es la Universidad de Chile y Huachipato. Clark también hizo referencia a la relación entre Sartor y el grupo peruano Credicorp. Ambas entidades firmaron un acuerdo de confidencialidad en 2023 para una eventual adquisición de Sartor. Posteriormente, Credicorp presentó una oferta no vinculante para la concreción de este tratado. La investigación tendrá un nuevo hito el próximo 30 de julio, es decir, el otro jueves, cuando la Fiscalía tiene prevista la formalización de cargos contra parte de la cúpula directiva del administrador en una causa que continúa en desarrollo. Miren, vamos aquí, ya para ir concluyendo vamos a ir a esta nota también de Francisco Solís de Bio Deportes, donde habla el exdirector de Azul Azul, que denuncia compras irregulares de jugadores. Para ahí retornar a lo que en el fondo nos convoca a nosotros en términos del penquistado, que es Huachipato, o los clubes del Bio. El exdirector de Azul Azul, Juan Pablo Pavés, lanzó duras acusaciones sobre la administración de la concesionaria que administra la rama de fútbol de la Universidad de Chile. Pavés aseguró que durante su estancia en el directorio de la privada se realizaron traspasos de futbolistas desde Huachipato con valores superiores a los de mercado, que terminaron beneficiando económicamente al club acerero cuando estaba Victoriano Cerda, que es el que prestó la plata para comprar las acciones de la U. Ese es el meollo del asunto, digamos. Para mí es un momento durísimo, dice ahí Pavés, leer estos detalles de la firma en el capó, de que le mandan un mensaje diciendo que si no firma el traspaso a Clark no cuentan más con él. Estamos hablando de gángster, así lo califica ahí Juan Pablo Pavés. Él mismo señaló que las personas involucradas tomaron decisiones dentro de una institución con la que mantiene un fuerte vínculo personal. Además, aseguró que durante años investigó las relaciones entre Sartor, Michael Clark y Victoriano Cerda. El exdirector también afirmó que nunca tuvo dudas respecto a esos vínculos. Algunos me dijeron que la relación de Cerda con Clark era evidente y otros me mintieron descaradamente. Según Pedro Pablo Larraín, solo se habían conocido por un tema médico, resulta que eran socios y tenían una relación profunda. Pavés calificó el escenario como la peor crisis institucional y de corrupción de un club en la historia de Chile y cuestionó la cobertura que han realizado los medios de comunicación respecto a las denuncias con Azul Azul. Nosotros también la cuestionamos, estimado Juan Pablo, porque la verdad los medios de comunicación en general, también no solo con Huachipato, ni con la U, es una cuestión prácticamente extendida y la cual nosotros desde Sala de Prensa estamos totalmente en contra y que digamos que es que periodistas,
relacionadores públicos, hasta influencers ya que se meten ahí por la ventana, se transforman en personas complacientes con los equipos para mantenerse en estas relaciones cercanas. Entonces, anda a encontrar un periodista que hable abiertamente de este tema, salvo Guarelo quizás, salvo los tenores que tienen ahí más información. Es muy complicado que en los medios se trate de esto, principalmente por este amiguismo que hay, no solo entre periodistas deportivos, entre sí, que no se critican entre ellos, sino entre ellos y los relacionadores de los equipos, porque claro, a la hora que tú hables mal de un equipo, por ejemplo, hablemos mal de, no sé, Sala de Prensa Fútbol Club, pongámosle, por dar un ejemplo nomás. Si hablamos mal de este equipo, se pierde la relación con el periodista, se pierde la relación de las imágenes, el permiso, te vetan de los eventos, y eso pasa aquí, puede pasar en el periodismo cultural, pongámosle, qué sé yo. Si no sé, un periodista critica, un periodista musical, pongámosle, critica una obra musical, la productora va a poner el ojo y va a decir, oiga, este compadre está hablando mal de nosotros, no hay que vetarlo para que no aparezca como que alguien está hablando mal de nosotros. Lo mismo se extrapola al deporte. Entonces esto es lo que critica un poco este exdirector ahí, el señor Pavés ahí, critica que los medios han tenido una cobertura deficiente quizás de este tema y es verdad dentro de todo. Quizás lo demás puede que sea mentira, no sabemos, pero no, ni tan mentira es si hablando de lo de Ignacio Tapia y todo, por ejemplo, Ignacio Tapia nomás, eh, vendidos con sobreprecio. No, no creo que sea tan mentira. Bien, ahí tenemos este pequeño resumen ahí, unos minutitos para, para hablar de este tema que creemos que es importante, no solo por el tema de la U, que igual la U es un equipo que es de los equipos más populares del país, sino también el tema de Huachipato, cómo se involucra un equipo que surge de la mano de la Serena en los años 40 ya, que después se fortalece, que es campeón del fútbol nacional 3 veces, campeón de Copa Chile el año pasado, y que se ve envuelto por todas estas tramas, estos marullos de corrupción y de tratos, se ve envuelto en estas situaciones. Es de esperar que esta situación, que este caso respecto a Huachipato por lo menos se aclare y que el equipo logre salir adelante. En el fondo, lo que importa es el desarrollo del fútbol y de las cuestiones aledañas a todo esto. Pero este es un ejemplo más de que involucrar fútbol, negocios, y negocios quizás no tan lícitos como fue este caso, no sale bien. Y al final los que terminan siendo perjudicados son los propios eh, hinchas, en el fondo, que terminan viendo cómo sus equipos sufren esta debacle tanto en la imagen pública como en su propio funcionamiento eh, del día a día. Y para finalizar ya, vamos a citar aquí al medio Sabes Deportes que sacó una nota que me llamó la atención, pero no por una cuestión negativa, digamos. Me llamó la atención porque va en esta misma línea, va en esta misma línea. Y la vamos a presentar aquí en este momento. ¿Y dónde está el dinero? Que es lo mismo que nos preguntábamos nosotros, del colega Carlos Campos, ahí una eminencia del periodismo regional. ¿Dónde está el dinero? La larga lista de jugadores que Huachipato ha vendido durante la última década. Siempre se quejan en el equipo que no hay plata, es verdad. Curioso es decir por lo menos que durante los últimos mercados de pases deba escucharse y o repetirse constantemente de que Huachipato no tiene plata. La curiosidad pasa principalmente por la gran cantidad de millones de dólares que Huachipato ha recibido, supuestamente, por venta de jugadores. Esta reflexión parte aquí el colega Carlos Campos, la parte precisamente por la salida de Santiago Silva, Nacional de Uruguay. Partió a préstamo, pero es llamativo que se hable de que no hay plata. Se vendió Martín Rodríguez, Andrés Vilche, Béjar, Soteldo, Otero, Parragués, Parragol, el Búfalo, Gabriel Torri, Jimmy Martínez, Ignacio Tapia, Israel Poblete, Gonzalo Monte, Gabriel Castellón, Loyola y Maxi Gutiérrez. De estos casos, varias ventas rondaron el $1.000.000. De hecho, de hecho, si hablamos de Jimmy Martínez, si hablamos de Gabriel Torres, no, mire, hablemos de Jimmy Martínez, hablemos de Soteldo, hablemos de Tapia, hablemos de Poblete, de Monte y de Castellón. ¿Qué tienen en común todo esto? Guachipato y Lau. Y eso,
por empezar, ¿no? O sea, en varios de estos casos las ventas rondaron o superaron el $1.000.000. Soteldo, de hecho, partió a préstamo por más de $1 millón de la divisa norteamericana tras partir al Santos y al Toronto. Huachipato recibió cerca de $7 millones por el venezolano enojón de 1,20 m. A él se suma otro $1 millón por Gabriel Torres y la misma cifra por Jimmy Martínez e Ignacio Tapia. ¿Dónde fue el dinero? ¿Por qué las instalaciones del club casi no han tenido renovación desde la inauguración del Capa Cero en 2009? Preguntas sin respuesta. Preguntas sin respuesta. Pero ya tendremos respuesta en algún momento. Eso es lo que esperamos y quisiéramos saber dentro de todo. Muchas gracias por por darnos su atención ahí, por su tiempo, por escuchar este programa, este análisis del caso Sartor y el rol de Huachipato en la crisis de la Universidad de Chile. Muchas gracias por su atención, como le decíamos antes. Somos Sala de Prensa, somos El Penquistado, la división deportiva de Sala de Prensa, y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden seguirnos por todas nuestras plataformas. Hasta luego.